Génesis 1:22, dice fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿no? Después el pecado del hombre, la ruina de la tierra y un juicio de Dios donde elimina la creación. Y después de 40 días de diluvio, llega Noé a tierra firme y otra vez Jehová Dios, Génesis 9:1 le dice, fructificad, multiplicad y llenad la tierra, ¿no? Y el transcurso de la historia para acá, el hombre que no es impío, el hombre que es de Dios, tratando de alcanzar a fructificar primero, a multiplicar después y a llenar la tierra. Es la misión que tenemos cada uno de nosotros y es la misión que hemos visto que tiene la iglesia, ¿verdad? Y mirando esto un poquito, veía que hace un año atrás es como que se paró el mundo. En el 2020 se paró el mundo y el Señor nos regaló un año, si bien es cierto con muchas dudas y temores, pero nos dio un año para estar en casa, un año para fructificar en familia y un año para poder conocer más a Dios en la intimidad como familia. Y de ahí en más poder fructificar y de ahí en más multiplicar, ¿verdad? Y estamos ahora saliendo de esta pandemia y digo yo, ¿cuál será el mandato de Dios para su iglesia en este tiempo? ¿Qué piensa usted? Fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Y llenar la tierra. Sigue siendo el mismo mandato. Y viendo el nombre de la iglesia que se llama Nueva Vida en Cristo, tiene un eslogan o una speech que dice, alcanzando familias para Dios. Y ya entrando al tema, buscaba la palabra alcanzar, ¿qué significa? Y es llegar hasta donde está una persona o una cosa que va adelante en el tiempo o en el espacio. Y en todo este tiempo, ¿cuántos se nos fueron las familias lejos? ¿Cuánto el diablo aprovechó también esa pandemia para alejar muchas familias? Yo me acuerdo en los niños teníamos casi 40 niños y hoy tenemos 11 y en la plaza. Y la familia de esa gente no aparece. Y yo los llamo y yo los busco y yo les escribo personalmente y no aparece. Porque se nos han adelantado. El diablo se nos adelantó y fue tras ellos. Como hace mucho tiempo para acá, viene buscando las familias, pero no para hacerle un bien, sino para destruirlas, ¿verdad? Y hoy tenemos esta misión como iglesia, alcanzar familias para Dios. ¿Y qué son las familias? También me preguntaba. Y dice que es un grupo de personas formadas por una pareja. Yo le agregué, bíblicamente, hombre y mujer. Porque a la luz de la verdad hoy, de lo que parece verdad, una familia puede ser cualquier cosa. Pero en realidad la familia, bíblicamente, es un hombre, una mujer, con un proyecto común y con hijos en común si los tienen, ¿no? Y veía cómo es que en los primeros tiempos del cristianismo alcanzaron familias para Dios. ¿Cómo hicieron estas personas para alcanzar familias para Dios? Y siempre hay que ir a la fuente, siempre hay que volver al lugar donde se empieza todo. Esa canción que escuchamos ahí se llama Tú eres la fuente, ¿no? Es de Lily Goodman. Es hermosa esa canción. Y yo decía, ¿cuál es nuestra fuente? ¿A dónde tenemos que volver? Y volvamos desde el principio, volvamos desde aquellos que ganaban familias para Dios. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían? Y en Hechos 2:38, viene hablando Hechos 2 de del primer discurso de Pedro, y cómo habían estado juntos, unánimes, orando, y se levantó Pedro y dijo, vamos a buscar al que falta, y después se levantó Pedro y dijo, vamos a predicar ahora el Evangelio,
porque habían sido llenos del Espíritu Santo, porque entonces todos los que estaban ahí, los 120 que estaban ahí, empezaron a predicar. ¿Y qué predicaban? Yo decía, ¿no? ¿Qué predicaban estas personas? Y primero predicaban al Señor y su obra en la cruz. Eso decía Pedro. El primer discurso de Pedro le mostró a los judíos desde donde empezaba la historia hasta donde Jesús fue crucificado, quién era Jesús. Y en esto, ¿no? También yo pensaba, ¿qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar a las personas? Y predicar de Jesús, de la obra de Jesús en la cruz. Pero, ¿qué más predicaban? Sobre todo, predicaban el arrepentimiento. Pero eran los primeros tiempos, podemos decirlo. Eran los primeros tiempos de antes, era otra cosa. Pero ¿para qué predicaban el arrepentimiento? Primero, para perdón de pecados. Segundo, para recibir el Espíritu Santo. Tercero, para ser salvos de esa perversa generación. Si lo traemos a hoy, ¿la gente necesita ser perdonada de sus pecados? ¿La gente necesita tener el Espíritu Santo dentro? ¿La gente necesita ser libre de esta perversa generación? Porque generación habla de un grupo de personas que han sido criadas, educadas y nacidas en un periodo de tiempo parecido. Y esta generación parece que es peor que la generación anterior, y la anterior es peor que la que, ¿no? Y venimos así, de generación en generación. Pero uno no ve un progreso en la generación. Aunque dicen que es progreso, yo veo que es un retraso. Porque los chicos ya no saben leer ni escribir, ¿o no? Para ponerte, ¿está todo bien? Te ponen, en vez de ponerte bien, te ponen un bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido. Predicaban el perdón de los pecados, como decíamos. ¿La gente necesita ser perdonada de sus pecados hoy? Sí. ¿Necesita ser llena del Espíritu Santo? Sí. ¿Necesita ser salvo de esta generación? Sí. Pero necesita ser salvo de la condenación eterna por sobre todas las cosas. En un solo día, con una predicación como esta, el Señor añadió 3.000 personas a la iglesia. Y dice el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, que estos 3.000 más los que estaban perseveraban. Perseveraban. ¿Y qué es perseverar? Es estar firmes y constantes. Perseveraban, estaban firmes en lo que creían y eran constantes en lo que hacían. Y eso es lo que tenían en bueno estos hermanos del principio, de la historia. Perseveraban juntos. ¿Y en qué perseveraban? Entonces, podemos preguntarnos, sí, Dante, pero ¿en qué perseveraban? Perseveraban. Y yo digo que son las 4 patas que sostienen el Evangelio y las 4 patas que sostiene mi vida espiritual. La primera era la doctrina de los apóstoles. Estudiaban la palabra. Tenían la Torá y la estudiaban, pero también de boca de los apóstoles escuchaban las enseñanzas de Jesús y las ponían por práctica. En la comunión, los unos con los otros. Estaban juntos, tenían esto de juntarse, de alabar a Dios, de encontrar el momento para estar juntos. Estaban en comunión, tenían una unión en común, que era el amor a Dios. Y no les era gravoso estar juntos. Estaban felices, se gozaban en estar juntos, porque habían sido salvados por el mismo amor de Dios. En el partimiento del pan, dice, ¿no? Cada vez que se celebraba la cena del Señor, cada vez que se juntaban para recordar a aquel que había muerto por ellos, estaban ahí, buscaban el momento, se regocijaban en el partimiento del pan, en la Santa Cena que le decimos nosotros. Cada vez que se celebraba la Santa Cena, todos querían estar. Era muy importante para los primeros cristianos poder hacer memoria de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y en las oraciones, cada vez que se juntaban a orar, estaban todos. Porque todos tenían algo que pedir, todos tenían una necesidad. Y esto hacía una unión
que era casi inquebrantable. Las 4 patas de mi vida espiritual. La doctrina de los apóstoles, cuando leo la palabra, cuando la estudio, la comunión unos con otros, cuando me gusta estar con los hermanos, el partimiento del pan, cuando estamos en la cena del Señor y nos esforzamos en venir, y en las oraciones, cuando nos juntamos a orar y podemos estar juntos y mostrarnos también en lo que necesitamos. Eso hacían los primeros cristianos de aquella época. Y dice la palabra en el versículo 43, que sobrevino temor al pueblo por las muchas señales que hacían los apóstoles. Y me puse a buscar un poquito cuáles eran esas señales que hacían. Hechos 4:30 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínense que estamos todos juntos. Imagínense que estamos acá reunidos y nos ponemos a orar y este lugar empieza a temblar. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué les pasa a estos chicos? ¿Qué pasó ahí adentro? Nada, la presencia del Señor se manifestaba. Y eso atraía a las personas, eso atraía a los vecinos. ¿Qué le pasa a esto? Porque, mirá, están juntos orando y el lugar donde están congregados tiembla. Tremendo lo que pasa. Lo segundo que encontré, dice que la gente en Hechos 5:15 sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas o en sus lechos, por si la sombra de Pedro pasaba y los tocaba. Ponían sus manos, se iban los demonios, se sanaban las personas. Todo esto salía ¿desde dónde? Desde la unidad del pueblo, desde el estar juntos, desde elegir estar en la presencia de Dios juntos y unánimes. Eso era lo que hacían los primeros cristianos de la historia. Dice el versículo 44 del segundo capítulo de Hechos, que todos los que habían creído, ¿usted creyó en el Señor Jesucristo? Amén. Todos los que habían creído estaban juntos primero. ¿Estamos juntos? Gloria a Dios. Tenían en común todas las cosas. ¿Tenemos en común todas las cosas? Y saben que cuando dice todas las cosas, es todas las cosas. La necesidad que yo tengo. Compartir mi dolor. Compartir mi alegría. El sentir que tengo a mi hermano que va a orar por mí. Todas las cosas. Y capaz que también tenía, no sé, un plato de maíz y se lo daba a mi hermano. Compartían todo. Sus vivencias, sus errores. Yo me imagino esa congregación, todos juntos, así como estamos ahora, todos juntos, pero unánimes, y diciéndonos y contándonos nuestras necesidades, orando los unos por los otros. Juntábamos a orar y se temblaba 6 de septiembre, nueva vida en Cristo, lo que sea, y la gente mirando afuera, ¿qué pasa? Dice que tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Pero no vendían sus casas donde vivían. Vendían las casas que tenían de más y los bienes que tenían de más. Y después lo aclara la palabra, porque después dice que cuando partían el pan lo hacían en sus casas. Se no vendían en sus casas. Las cosas que tenían de más las disponían para aquellos que más necesitaban. Y las vendían y las repartían entre ellos según la necesidad. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Evangelio según necesidad. Tenían necesidad. Y hay mucha gente que tiene necesidad. Dice que partían el pan en las casas. Aquellos que no podían ir al templo por cualquier cosa se juntaban en sus casas. Y celebraban al Señor partiendo el pan. Dice, y comían juntos. El domingo nos toca comer juntos. ¿Sabían? El domingo tenemos un gran día para comer juntos, con sencillez, ¿no? De corazón. No se lleve el pavo, no se lleve el lechón. Lleve algo para compartir de corazón y sencillamente con cada uno de nosotros. Y vaya preparado a pasar un tiempo distinto, un tiempo de diálogo, un tiempo de conocernos, de pasar tiempo juntos, de saber quién es el hermano que está sentado atrás suyo.
Vaya preparado para eso. Prepare su corazón para eso. Dígale al Señor que prepare su corazón para recibir lo que tiene para darle el domingo que viene. El resultado de todo esto, dice, alababan a Dios. Todos juntos alababan a Dios. Imagínense esas reuniones. Eran 3.000, y dice que estaban todos juntos. Y 3.000 alabando a Dios. 3.000 que no dejaban de alabar a Dios. Y encima dice que tenían favor con todo el pueblo. No les pasaba desapercibido la necesidad del vecino. No le pasaba desapercibido la necesidad del amigo. No le pasaba desapercibido la necesidad del pariente. Ahí estaban ellos, teniendo favor con todo el pueblo. Dijimos que vamos a alcanzar familias para Cristo. Amén. Pero antes tenemos que fructificar y multiplicar. Primero fructificar, poner en práctica todas estas cosas, llenarnos y nutrirnos del amor de Cristo y estar atentos a las necesidades. Pero siempre también, yo siempre digo, ¿no? Si yo no tengo la empatía de sentir lo que siente mi hermano en su debilidad, en su enfermedad, en su necesidad, no puedo venir a decir que tengo empatía por el que no conozco, por el que está lejos. Y esto lo debemos practicar, hermano. Lo debemos practicar. El Señor nos está llamando a una nueva vida. La iglesia prepandémica, la iglesia general, era una cosa. Pero la iglesia pospandémica tiene que ser otra. Y a esto nos llama el Señor. Somos nueva vida en Cristo y vamos a alcanzar familias para Dios. ¿Amén? El resultado de todas esas cosas, ¿cuál fue? Mire lo que dice el versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Cuando se nota esta comunión, esta unidad, este sentir común de que nos necesitamos, de que somos parte, que el Señor nos ha llamado a ser parte de un cuerpo, que es su cuerpo, que es la iglesia. Cuando sabemos que estamos unidos por la misma sangre, que estamos unidos por el mismo amor, no podemos ser indiferentes a las cosas que nos pasan. No podemos seguir hablando de la misma manera. Tenemos que empezar a practicar la comunión los unos con los otros, el estar juntos, las 4 patas, recuerde. Ahora yo le pregunto, porque me lo pregunté, ¿usted cree que estos hermanos, cuando el Señor iba añadiendo, despreciaban a alguien? ¿O automáticamente los traían y les mostraban el Señor de Cristo, el amor de Cristo? Y le enseñaban que Cristo lo amaba y que esa era la decisión mejor que tenían para hacer. Poner sus manos en Cristo, y Cristo lo iba a hacer una nueva criatura, ¿o no? ¿O no lo hizo conmigo? ¿O no lo hizo con usted? ¿Usted piensa que estos cristianos a alguien le cerraron la puerta? No. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿Santino? Muy bien, Santino. Santino dijo que no. No le cerraban la puerta a nadie. Y uno piensa, después de haber visto esto, uy, qué lejos estamos y todo esto. Uno se pone a pensar por ahí, pero estamos tan lejos de ser así. Pero falta tanto. ¿Sabe qué? A simple vista, parecería que sí. Pero Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Y hay un pasaje de la Biblia que nos habla de cómo seguir este camino, de cómo seguir caminando. Dice así, 2 Corintios 5:14, ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, dice, el amor de Dios nos constriñe, nos obliga, nos sujeta, nos aprieta. ¿Para qué? Para ya no mirar a nadie como lo mirábamos antes,
Porque así como uno murió por nosotros, nosotros tenemos que morir a la vieja manera de mirar y de ver las cosas. Porque ya no podemos ver a las personas según nuestra humanidad. Tenemos que ver a las personas según la mirada de Cristo y el corazón de Cristo. A eso nos llama el Señor. A alcanzar familias para Dios. Dice Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y todas, hasta ahí, perfecto. Cuando hemos entendido este mensaje de Dios, sabemos que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y que nada de lo que puedo llegar a hacer hoy, me lo merezco. Porque el versículo que sigue, el 18, dice, todo esto proviene de Dios. Mi salvación, la nueva vida en Cristo, el cambiar mi forma de mirar, el cambiar mi forma de sentir. Todo esto proviene de Dios. Y miren lo que dice la palabra. Porque nos reconcilió por medio de Cristo. No es porque yo me lo merecía. Dios hizo las paces conmigo por medio de Cristo, por haber creído en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio un servicio para hacer. Porque el ministerio es nada más que un servicio. El gran ministro es aquel que mucho sirve. No el que tiene la chapa de gran ministro, es el que sirve. Dice la palabra que este ministerio de la reconciliación, que está en el versículo 19 de 2 de Corintios 5, que Dios, escuche esto, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Haciendo qué? Reconciliando al mundo consigo mismo. Dios, el Dios eterno, el Dios de la creación, el Dios desde el principio, Jehová Dios Todopoderoso, estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y sigue diciendo, no tomándole en cuenta sus pecados. Hermanos, el Señor nos está hablando de empezar a mirar a las personas no tomándole en cuenta sus pecados, sino como alguien que necesita ser perdonado, recibir el Espíritu Santo y ser salvo de esta perversa generación. A esto nos está llevando el Señor Jesucristo, porque su amor, dice la palabra, nos constriñe, nos impulsa. Su amor nos lleva. Y nos encargó, sigue diciendo la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es esa palabra? Que un día el Señor Jesucristo fue hecho pecado en la cruz por mí y por usted. Y por todos aquellos que vengan a los pies del Señor. El Señor Jesucristo fue el autor y consumador de la obra de salvación de nuestras vidas. Y ese es el mensaje que se nos ha confiado a nosotros. Ese es el mensaje que se nos ha confiado a nosotros. Nos encargó el mensaje de la reconciliación, que en una cruz, por uno, yo fui salvo. Porque ese uno no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La decisión es de cada uno, de tomar la salvación, de tomar el perdón de Dios o de dejarlo. Pero en esto el Señor nos ha llamado para algo. Mire lo que dice el versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo. ¡Qué hermoso! ¿No le gusta? Usted es un embajador. Ya no es Miguel, es un embajador de Cristo. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Amén? Es un embajador del Señor. ¿Sabe para qué? Dice, como si Dios rogase a través de nosotros.
que le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Dios nos pide y le pide a las personas que se reconcilien con Él, que hagan las paces con Él. Y vos me dirás, pero si yo no tengo ningún enojo, yo no estoy nada con Dios, Dios, no tengo nada. Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Y el Señor sigue llamando a hacer las paces con Dios a todos. Porque está en Dios que todo hombre se arrepienta para vida eterna. Amén. Somos embajadores de Dios. No podemos ver a las personas con ojos carnales. Tenemos que ver a las personas con ojos espirituales. Amén. ¿Y quiénes tendrán que hacer las paces con Dios? Me preguntaba. ¿Quiénes serán esos que tienen que hacer las paces con Dios? Y anoté 5. Los que no lo conocen o no lo aceptan, tienen que reconciliarse con Dios. Dios te dice hoy, a través de un embajador de Él, que soy yo, porque me tocó a mí, porque puede ser Daniel, porque puede ser David, o cualquiera que esté acá, que lleve su palabra. Hoy te dice el Señor, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, hermano. Dios te da la posibilidad hoy de que recibas su amor y su perdón. Si no has creído, o si no lo conoces, yo te digo algo, un día vas a estar delante de Él. Y te va a preguntar, ¿qué hiciste ese día que te dijeron que yo existía? Y vos tendrás la respuesta, no creí, sí creí, no quise, no entendí, no sé. Pero el no saber te condena, ¿eh? Si yo paro la chata en algún lugar que no sé que está prohibido y me lo lleva la grúa, no voy a decirle no sabía, tengo que pagar igual para que me den el auto. Un día te digo, a vos que no conoces o a vos que no lo querés aceptar, estarás parado en la presencia de Dios preguntándote al Señor, ¿qué hiciste cuando te dije que te reconcilies conmigo? Los otros que se tienen que reconciliar con Dios son los que dudan todavía, los que dudan de su amor, los que dudan de su bondad, los que dudan de su misericordia, los que dudan de que tiene poder para transformar vida. Conmigo el Señor no puede hacer nada. Conmigo el Señor, ¿qué puede hacer? Yo soy así, no voy a cambiar más. El Señor te dice en esta tarde, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y no es un reto, es un pedido de amor del Señor. Reconcíliate con Dios, porque Dios quiere llenar tu vida de su amor, para que puedas entender cuánto vales para Dios. Los terceros que tienen que reconciliarse con Dios son los que se rebelaron contra Él. Los que un día pegaron un portazo, se fueron, chao ministerio, chao todo lo que tenía, me olvidé, chao. No, pará. Reconcíliate con Dios. Pero no estoy enojado, pero abandonaste lo que Él te dio. Y no es que me haces mal a mí o a nadie. Estás diciendo no a Dios, al que te dio el ministerio. Así que reconcíliate con Dios. Si podés y querés, el Señor con su amor te dice, reconcíliate con Dios. Los cuartos son los que se enojaron con Dios. Los cuartos son los que se enojaron de verdad con Dios. Porque me llevó mi papá, porque me llevó mi mamá, porque un día me abusaron, porque un día me hicieron esto, porque un día porque me abandonaron, porque me dejaron solo, porque no me dieron amor, porque me dejaron atrás. Y se enojaron con Dios. Y vos le querés decir, pero Dios te ama. No me venga a hablar de Dios. El Señor te dice hoy, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios.
Hoy es el día de reconciliación con Dios, hermano querido. Y los que necesitan encontrar el rumbo. Muchas veces nos encontramos perdidos. Estando en el camino de Dios, nos encontramos en el desierto. Como dice la canción. Esa canción dice así: tan sedienta estoy de ti, y me encuentro en un desierto y espero una señal de que algún día va a llover en este lugar. Así puede estar nuestra alma, haciendo muchas cosas, turbada por muchas cosas, necesitando esa agua fresca del Señor, que me ayude a continuar, que me ayude a seguir con lo que me dio. El Señor te dice hoy, hermano querido, reconcíliate con Dios. Hoy es el día. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día de volver a tomar las cosas que Dios nos ha dado y las cosas que el Señor ha preparado para tu vida. El tiempo pasa, la venida del Señor se acerca, el juicio de Dios es inminente. Y en lo que a mí me respecta, como embajador de Dios que está este día acá, hablándote, te digo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Deja que Él te llene de su amor. Deja que Él te perdone. Deja que Él llene tu vida y te haga una persona distinta y diferente para siempre. Porque el amor de Dios es para siempre y nadie nos arrebatará de su amor. Así lo dice la palabra, amén. Amén. ¿No los escuche? Amén. Amén, amén, hermano. Esto no es un reto, es una palabra de amor de Dios. Reconcíliense conmigo, porque yo no estoy enojado. Pero el día llega, dice el Señor. El día llega. Yo los amo. Y por eso dice que la longanimidad de Dios es la excesiva paciencia de Dios con lo que nos espera. Hermanos, el Señor nos trajo hasta acá para decirnos: reconcíliate con Dios. Vos que has venido por primera vez, que has llegado por primera vez, no sé si crees o no en Dios. Pero sí sé que si estás acá es porque el Señor quiere mostrarte su amor y te pide en esta tarde que te reconcilies con Él. ¿Y cómo hago? ¿Cómo haces? Pedile perdón y pedí que Jesucristo entre en tu corazón. Amén. Y vos, que sos parte de la iglesia, es hora de multiplicar. Y no de desanimarnos. Empecemos a revisar. ¿Cómo estoy con el estudio de la palabra? ¿Cómo estoy con mis hermanos en comunión? ¿Cómo estoy cuando se prepara la cena del Señor en esta casa y nos juntamos? ¿Cómo estoy cuando nos reunimos a orar? ¿Realmente me importa o no me importa? ¿Realmente lo quiero o no lo quiero? Porque Dios pone el querer como el hacer. Eso también es de Dios. Hermanos, alabemos a Dios. Tengamos favor con todo el pueblo. Y la añadiduría del Señor se verá pronto. Se verá pronto. Hoy el Señor nos invita en su amor a volver a revisar nuestra vida, a volver a poner nuestras cosas en su lugar, las prioridades en su lugar. En el principio, Dios ordenó a Adán y Eva: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. A Noé le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Y el Señor nos comisionó algo a cada uno de nosotros. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos invita
a volver a tener comunión con los hermanos, a volver a tener comunión con Dios, y a vos, al que todavía no has entregado tu corazón a Cristo, hoy el Señor te dice, reconcíliate con Dios. Leí una frase que dice, Cristo nos manda que salgamos para invitar a otros que entren. Cristo nos manda que salgamos para invitar a otros que entren. Señores, hermanos queridos, alcanzando familia para Dios. Yo tengo un sentir. Bueno, si hoy es el día de que querés reconciliarte con Dios, párate, ponete de pie. Decí, yo me quiero reconciliar con Dios. Ponete de pie, ponete de pie. Dios lo ve y el reino de las tinieblas también lo ve. Y si sentís que hoy es el día de entregar tu corazón al Señor, también te digo, párate, párate, ponete de pie y decí, yo quiero eso que el Señor quiere que yo haga, reconciliarme con Dios.